Gloria a Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. Dice: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Vamos a pedirle a nuestro Padre que sea Él hablándonos en esta noche, que sea Él hablando en nuestros corazones, hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos, santo y bendito es tu nombre, Señor. En esta noche nos acercamos delante de ti en agradecimiento y manifestando esa necesidad que tenemos de acercarnos más a ti, de hacer tu voluntad, bendito Dios. En esta noche te pedimos que seas tú abriendo los corazones, abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros, bendito Padre, y que esta palabra pueda ser sembrada en los corazones y que podamos llevarla por obra, bendito Dios. Gracias te damos, bendito Padre. Amén. Si podemos pedirle a nuestro Dios estas tres virtudes. Padre del cielo, se le cambiamos a la siguiente diapositiva, por favor. Si me pueden apoyar dándole lectura a esto que está escrito, hermanos, por favor. Fíjense, hermanos, que tomen su asiento, hermanos. Independientemente de todo lo que hay que aprender en este libro y todos los mensajes que están ocultos en él, esta noche me gustaría que repasemos la historia como tal de Jonás. Y digo que repasemos porque es algo que ya muchos de nosotros conocemos. Y la finalidad de repasar una historia o cuando escuchamos algún relato no es meramente que lo escuchemos, que lo leamos o que lo recibamos, digamos, de una manera racional, de que primero pasó esto, luego pasó esto, luego pasó esto y así termina y ya me lo sé y ahí se quedó. Sino que la finalidad de que podamos repasar estos relatos es que de una manera empática podamos identificarnos con el personaje y cada una de esas circunstancias que él atravesó, relacionarlas con eventos en los que tal vez estemos atravesando cada uno de nosotros. Tal vez algunos acaban de ser llamados por Dios y están empezando a buscar de Él. Tal vez otros se han estado alejando y están yendo en contra de la voluntad del Padre. Otros ya están experimentando la tormenta. Y así, que cada uno vaya identificando en su vida en qué etapa se encuentra en esta historia de Jonás. Y como cada que leemos una historia o cada que vemos una película, es fácil identificar quién es el personaje principal de esa historia. En este caso, el libro de Jonás lleva su nombre entonces podríamos decir que el personaje principal en esta historia es Jonás, pero no es así. Y ahorita vamos a ver el porqué.
Dice en Segunda de Reyes 14:25, un libro, antes de que se escribiera este libro de Jonás, se hace mención de este profeta en este libro. Cuando dice, él restableció la frontera de Israel, se refiere a Jeroboam II, en donde el pueblo de Asiria había tomado parte del territorio de Israel, y dice que en Segunda de Reyes 14:25, él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor, Dios de Israel, había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gad-Efer. Entonces vemos cómo antes de este libro, antes de todos los relatos que se exponen ahí, vemos cómo el profeta Jonás ya estaba siendo respaldado por Dios. Y de alguna manera podemos decir que había cierto reconocimiento o que gozaba de ciertos privilegios en el pueblo de Israel, debido a que sus palabras, la palabra de Dios que era emitida a través de él, estaba siendo cumplida. Y en ese tiempo que el pueblo de Asiria estaba sufriendo por una crisis o por una debilidad, podríamos decir que el pueblo de Israel para eso era algo bueno, porque ellos los habían conquistado, habían quitado parte de su territorio. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. En Jonás 1:2, cuando Dios le da la instrucción a Jonás, y le dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y nos preguntamos aquí, ¿cómo puede ser que Jonás, siendo un profeta de Dios, así a la primera, sin pensarlo, decidió irse lejos? Y entonces nos damos cuenta cómo este pueblo de Asiria, que Nínive era una de las principales ciudades en Asiria, se caracterizaban por la tortura, por todos aquellos que querían levantarse en contra de los mandatarios. Hay ciertos comentaristas que dicen que les cortaban la piel y las colgaban en sus paredes como trofeos. Y hay ciertas especulaciones de que en el pasaje anterior, hermanos, ya nos da cierta información del profeta. Nos está diciendo su lugar de nacimiento, nos está diciendo quiénes eran sus familiares, nos está diciendo a qué se dedicaba, cuál era su tarea, y nos está diciendo a qué Dios le servía a Jonás. Y tratando de identificarnos con el personaje, hermanos, cada uno de ustedes tiene un lugar de nacimiento, cada uno de ustedes tiene una ocupación, una labor, algo en lo que se desempeña. Cada uno de ustedes tiene una familia, un entorno en el que se fueron desenvolviendo. Y aparentemente, hermanos, en esa historia, cada uno de ustedes tiene una historia, y aparentemente podríamos decir que usted es el protagonista de esa historia, que cada uno de ustedes protagoniza su propia historia, y de acuerdo a cómo va creciendo, cómo se va desarrollando en su entorno, podríamos decir que se va encontrando con otros personajes, pero usted sigue siendo el protagonista de su historia. Y a veces cuando las cosas a veces usted puede planificar, voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro, o se pone ciertos propósitos y a veces las cosas no salen como usted quiere, o surgen ciertos imprevistos y eso provoca un desfase en los tiempos y uno llega a sentir cierto malestar o cierta como que enojo de por qué las cosas no me salen como yo quiero. Y es más o menos lo que le estaba pasando a Jonás.
Porque les comento sobre esta especulación que hay sobre la familia de Jonás. ¿Por qué nada más se menciona a su padre? Hay quienes dicen que su familia pudo haber sido asesinada por este pueblo asirio. Por eso él inmediatamente, cuando escuchó que tenía que ir a Nínive, dijo: vámonos. Y más adelante, en la siguiente diapositiva, por favor, dice en Jonás 4:2: y oró al Señor y dijo: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Vemos que de alguna manera este profeta conocía bien a su Creador, a su Dios, al Padre al que le servía, y dijo: si yo voy a esa tierra a hablarles un mensaje de arrepentimiento, existe la probabilidad de que Dios los perdone. ¿Y cómo los va a perdonar si ellos se merecen ya estar delante de Él? ¿Cómo puedo yo ir a llevarles ese mensaje de arrepentimiento? Y yo no sé qué haría alguno de ustedes si alguien que cometió ciertas atrocidades en su familia, usted iría y hablarle de arrepentimiento. Yo no sé si usted lo haría, pero en este caso Jonás decidió darse la vuelta e ir en contra de la voluntad del Padre. Y entonces el Señor le dice: ¿tienes acaso razón para enojarte? Y hay un ejemplo de esto, hermanos, de dos reyes que iban a entrar en conflicto, que iban a entrar en guerra, en donde uno de los reyes, queriendo llegar a un acuerdo, llegar a un arreglo para evitar esa guerra, mandaron a un mensajero. Pero el mensajero, él no estaba de acuerdo en que se hicieran las paces, él quería acabar con el otro pueblo, y decidió no ir y no llevar el mensaje. Y al final su rey se entera de esta omisión de este mensajero y pues lo encerraron. Y es más o menos esta situación. En Jonás 1:4 ya vemos un resultado, hermanos, de ir en contra de la voluntad del Padre. Y no sé si aquí algunos recuerden hace unos años que fuimos a uno de los retiros a Acapulco, que cuando estábamos en el mar hubo una ola que prácticamente sacó a todos, nos sacó a todos arrastrando, hermanos. Y quisiera poner este ejemplo de que ¿qué pasa si yo veo que una ola, si yo estoy ahí en el mar y veo que la ola se acerca? ¿Sería prudente enfrentarme a esa ola? Si huyo, no me va a dar tiempo porque tendría que salir y me va a arrastrar de todas maneras. Entonces, ¿qué hace uno cuando ve que la ola ya está próxima? Sumergirse y dejarse llevar por la ola. De esa manera podríamos evitar el ser arrastrados por esa ola. Entonces, este ejemplo lo traigo porque a veces la voluntad del Padre, cuando la persona quiere ir en contra de esa voluntad, es arrastrado por esa decisión. Esa decisión le genera ciertos dolores, sufrimientos, problemas en la familia, cuando se quiere huir o que se quiere ir en contra de la voluntad del Padre. Y dice en Jonás 1:4 que dice: y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo estás durmiendo? ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y conocemos la historia, hermanos, que quienes estaban ahí en el barco echaron suertes y la suerte le tocó a Jonás
y él de alguna manera se identificó y les dice que él es hebreo. En Jonás 1:9 le dice, y les respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. En Jonás 1:10 dice: los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Y de alguna manera Jonás les propuso que lo arrojaran, y ellos tenían cierto temor, porque si Dios estaba provocando esa tormenta debido a su desobediencia, ellos tenían el temor de que si lo arrojaban, Dios fuese a tomar represalias en contra de ellos. Y oraron y le dijeron a Dios: no tomes en cuenta si es sangre inocente. Y cuando lo arrojaron, vemos cómo la tormenta se calmó. Entonces aquí, hermanos, lo que quiero compartir es, aquí él se identifica como hebreo y dice que teme al Señor. Y a veces, hermanos, nosotros cuando nos identificamos como cristianos, muchas veces se toma nada más como un mero decir, y aquí en la iglesia adoptamos un papel, en casa se adopta otro papel, con los compañeros de trabajo se adopta otro papel y no concuerda. Ahora, ¿esto que está diciendo Jonás concordaba con lo que él estaba haciendo? ¿De verdad le tenía temor al Señor? ¿La forma en la que usted habla en su trabajo concuerda con el decir yo soy cristiano y hago su voluntad? ¿La forma en la que usted ve, en la que usted piensa, de verdad concuerda con ese temor al Señor? Y entonces a veces nos preguntamos: ¿por qué estoy pasando esta tormenta? ¿Por qué? Y no es tanto que Dios esté buscando a ver qué error comete mi hijo para darle una. Es como si yo quisiera culpar a Dios porque meto la mano al fuego. Si yo conozco cuál es su voluntad, conozco qué es lo que me puede hacer daño y lo sigo haciendo, hermanos, pues el resultado no va a ser favorable. Entonces aquí me gustaría que cada uno de estos eventos a los que la persona se enfrenta, por los que la persona atraviesa, muchas veces se ven como interrupciones. Cuando se tiene un proyecto y no sale como uno espera, muchas veces uno se enoja o llega ese pensamiento como de frustración, de que ay, ¿por qué no me salió como yo lo esperaba? Y hay otras ocasiones en las que lo podemos ver cuando ya se aprende a percibir el mundo espiritual como una intervención, que todo tiene una causa, y poder sacar el mensaje de ese evento que me está pasando. Aquí dice que en Jonás 1:17 dice: y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí reitero, hay mucho que sacar del libro de Jonás. También es figura de nuestro Señor Jesucristo, que dice que descendió a las profundidades 3 días y 3 noches. En esta ocasión solamente vamos a ver la historia de Jonás, en donde cómo al querer adoptar lo que veíamos el domingo, tomar un papel que no nos corresponde o creer que todo esté bajo nuestro control, es como idolatría. Es como esperar que las cosas, que yo controle mi vida. Y siendo sinceros, hermanos, si el respirar dependiera de mí, si que el corazón siga latiendo dependiera de usted, hermanos, que el proceso de oxigenación de la sangre siga trabajando, el metabolismo, que todo siga funcionando tan correctamente como lo hace, si dependiera de nosotros, hermanos, yo creo que ya no estaríamos aquí. Y bendito Dios que tiene ese amor y ese cuidado de cada uno de nosotros. Entonces aquí lo que les quiero compartir es aprender a ver cada situación ya no como una interrupción o como algo que me está bloqueando, sino verlo como una intervención de allá arriba, una intervención que me está
enseñando a hacer las cosas de una mejor manera. Aquí traigo dos ejemplos de personajes que ya se les había dado una indicación y al igual que Jonás decidieron hacer su voluntad lejos de seguir la voluntad de Dios, hicieron su voluntad. Sabemos que Saúl se le había dicho que esperara a que llegara el profeta y ya la situación estaba un poquito tensa ahí, había una situación bélica ahí. Dice que Saúl, él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel le había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo: traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y él ofreció el holocausto. En el versículo 13 dice: y Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Y entonces aquí, hermanos, vemos cómo cuando una persona quiere tomar ese papel o protagonizar, creer que por su fuerza o porque yo soy el rey Saúl y yo puedo hacer lo que se me da la gana, hermanos, vemos aquí el resultado que tuvo este rey. Fue destituido de su trono, y no porque él haya sido el rey quiere decir que Dios necesitaba de ese rey, porque él solamente era un instrumento para guiar al pueblo de Israel. No quiere decir que Dios necesitara de él. Él podía y utilizó a otro hombre conforme a su corazón. Entonces aquí vemos el riesgo que está de él tomarse atribuciones que no le corresponden. A cada uno Dios le ha dado una tarea, a cada uno Dios le ha dado un papel, y el querer a veces dentro también de la familia que a veces se tiene que consultar con los padres, se tiene que consultar a veces con los jefes, se tiene que consultar ya sea con los clientes, ciertas situaciones, y la persona a veces se toma atribuciones que no le corresponden, y al final eso va a generar cierto resultado negativo, como lo vemos en la vida del rey Saúl. En Números 16:1 encontramos otro ejemplo, que es Coré, en donde dice: y se rebeló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Entonces Moisés dijo a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿no os es suficiente que el Dios de Israel os haya separado del resto de la congregación de Israel para acercaros, así a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor y para estar ante la congregación para ministrarles? ¿Y que se te ha acercado a ti, Coré, y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo? ¿Y pretendéis también el sacerdocio? Por tanto, tú y toda tu compañía os habéis juntado contra el Señor. Pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que murmuréis contra él? Fíjense cómo aquí Moisés tenía otra perspectiva, y esto lo vamos a ver más adelante. No se levantaron contra Moisés. Si aquí Moisés hubiese tomado el papel de yo soy el mero mero, yo soy el protagonista aquí y Dios me puso a mí, dice que se levantaron contra el Señor. Él nunca se tomó ese papel de que es por mí, o es por mi fuerza, o es por mi inteligencia, o es porque yo soy el mero ungido. Aquí vemos cómo Moisés reconoce que se levantaron no contra él, sino contra el Señor. Y él tenía esa confianza y esa certeza del respaldo que Dios iba a manifestar con Moisés.
Entonces aquí vemos nuevamente cuando la persona quiere protagonizar o desea más de lo que se le ha dado. Aquí a Coré ya se le había permitido servir en el tabernáculo. Eso era más de lo que le había tocado a las otras tribus. También tenía abundancia en su riqueza Coré, pero a fuerzas quería el lugar de Aarón, quería el sacerdocio. Esos son ejemplos de cuando la persona va en contra de la voluntad del Padre. Y más adelante, ya cuando Jonás se encuentra dentro del pez, en Jonás 2, versículo 1 dice: entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez, y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió desde el seno del Seol. Pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió, todas sus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado delante de tus ojos, sin embargo volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. En Jonás 2:6 dice: descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos su propia misericordia abandonan. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Aquí vemos, hermanos, ya cuando la persona de alguna manera rinde esa voluntad, cuando es consciente, ya con cierta humildad, dejando su arrogancia, y es consciente que nada está dentro de su control, sino que tiene que rendirse a la voluntad del Padre. Hermanos, vemos cómo aquí ya el Señor le da una segunda oportunidad para que vaya a Nínive y vaya a dar el mensaje que originalmente le había dicho que llevara. Entonces, me gustaría la siguiente, por favor, donde aparecen unas imágenes ahí. Ahí mejor, perdón. Ahí en esta diapositiva, hermanos, me gustaría explicar un ejemplo de un escrito que habla un poquito de la vida del alma y posteriormente relacionarlo al tema que estamos viendo, en donde dice que en este libro trata de explicar ciertas similitudes que tiene el alma de la persona con su Creador, y explica una de estas similitudes son los altibajos, y explica los altibajos de la presencia del alma en el cuerpo y los altibajos de la presencia de Dios en la tierra, en su creación. Y si nosotros nos preguntamos si Dios es omnipresente, ¿ustedes están conscientes de ello? ¿Sí? Y los hermanos que por X o Y razón no pudieron asistir o están en sus trabajos, ¿Dios está en ese lugar? Y aquellos que se han alejado de Dios y que por alguna razón, en lugar de venir a la iglesia, están en algún lugar de vicio, ¿Dios está ahí? ¿Sí o no? O sea, ¿no es omnipresente? Entonces vemos que hay un grado de ocultamiento de la presencia de Dios en ciertos lugares. Y encontramos varios versículos donde dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Cuando la persona se empieza a alejar de la voluntad del Padre, empiezan a aparecer ciertas, como que se llaman clipot,
cáscaras o cortezas que velan la visión de la persona y le impiden. Ya cuando viene a la iglesia también pasan estos altibajos, que viene a la iglesia a buscar a Dios, pero a veces sale igual. Vino y estuvo pensando en otras cosas y al final salió igual. El alma sale vacía. Y también lo podemos ver como hay mañanas que la persona se despierta con todas las ganas del mundo y todo le va saliendo bien y se siente entera. Y hay otras ocasiones en las que, a pesar de que tenga exactamente lo mismo, experimenta un vacío. En su alma no la siente cierto vacío en su existencia de la persona. Y también en Jeremías 15:1 dice: entonces el Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, mi corazón no estaría con este pueblo. Échalos de mi presencia y que se vayan. Y en Proverbios 1:28 dice: me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Entonces vemos cómo hay cierto grado de ocultación del Padre. Sabemos que es omnipresente, sabemos que está en todos lados, pero cuando la persona se empieza a alejar, empieza a ir en contra de esa voluntad del Padre, cuando su conducta, su manera de hablar, su manera de ver, su manera de pensar no concuerda con la voluntad del Padre, empieza a haber un grado de ocultamiento en la persona, al grado que llegan a veces a negar que Dios no me ve, Dios no me escucha, ¿dónde está Dios? Y empieza a haber un grado de alejamiento, y Dios libre a cada uno de nosotros dice: entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Dios guarda a cada uno de nosotros de experimentar esa situación, hermanos. Y en Salmos 51:11 vemos cómo el rey David, consciente de su pecado, consciente de cierta acción que él había hecho, él le rogaba al Padre y le decía: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Por eso él siempre le decía: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame en tu misericordia. Él no quería que esa presencia o que su visión se llegara a cegar por completo. Él no quería ser expulsado de su presencia. En el Salmo 16:7 dice: bendeciré al Señor que me aconseja en verdad. En las noches mi corazón me instruye. En el versículo 8 dice: al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Esta palabra de bendeciré, por lo regular cuando decimos Dios te bendiga o que Dios bendiga tu casa, tus bienes, cuando la palabra utiliza la palabra bendición o bendecir, por lo regular se refiere a que eso que tiene se le aumente. La palabra baruch, bendecir, viene de barejí, que es aumentar. Entonces cuando dice bendeciré al Señor que me aconseja, le está diciendo que se aumente tu presencia en mi vida, porque el rey David estaba consciente de esos altibajos por los que pasaba el alma, que a veces podía experimentar su presencia, a veces podía escuchar su voz del Padre, y hay otras ocasiones, como aquí dice: no me eches de tu presencia. Por eso él constantemente le decía: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Y relacionándolo con el tema, aquí, hermanos, ¿cuál puede ser una de las situaciones por las cuales la persona experimenta esa ausencia o ese ocultamiento de su Padre, ese ocultamiento de su Creador? Dice en el Salmo 138:6: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Entonces ya habíamos visto esos altibajos, que hay cierto grado de ocultamiento. Entonces cuando la persona se pone en el escenario así como Jonás y piensa que las cosas dependen de él y que la voluntad de Dios pues la puede hacer a un lado y mejor sigo mi voluntad, y él se pone como protagonista en la historia creyendo que de él dependen las cosas, pues dice que Dios no puede habitar donde está el altivo.
Entonces Dios lo deja. Ok, ¿crees que es por tus fuerzas? ¿Crees que es por tu inteligencia? ¿Crees que es por lo que tienes? Ok, está bien. Y lo deja caminar. Y con el paso del tiempo la persona se va dando cuenta que no era él, que las cosas no provienen de él. Entonces empieza a experimentar ese ocultamiento de la presencia de Dios en su vida, en su familia, en su trabajo, y empieza a experimentar ese vacío. Y es cuando empieza a querer llenarlo con situaciones o con cosas de allá afuera. Y en Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces explican cierto comentarista que cuando la persona se sale del escenario, cuando deja de pensar que es por sus fuerzas, cuando deja de pensar que las cosas están bajo su control, se convierte en un espectador. Cuando deja de querer protagonizar y querer llamar la atención, se convierte él en un espectador. Y sin que se malinterprete esta palabra de espectador, de que entonces me siento y ya no voy a hacer nada, se refiere a que la persona llega a ser consciente de que todo proviene del Padre, y en cada situación y en cada evento, así como Jonás. Ahorita si nosotros leemos el libro de Jonás de 4 capítulos, podemos ver que el personaje principal no era Jonás, sino que era Dios detrás de cada uno de esos eventos. Y entonces la persona empieza a darse cuenta que en su vida nada está bajo su control, que no es por él que ha logrado lo que ha logrado, sino que es Dios quien lo ha visto como un vaso o una vasija. O vamos a decir, hay un ejemplo de un padre de familia, hermanos, que cuando empezaba a acercarse a Dios, él y a su familia, y él estaba experimentando una situación un poco difícil, y él en sus oraciones, ya un poco molesto, ya un poco como con cierta desesperación, le decía a Dios: ¿por qué no me amas? ¿Por qué no me amas como yo amo a mis hijos? Y le reclamaba a Dios: ¿por qué tú no me amas con el amor que yo le tengo a mis hijos? Y él testifica que recibió una reprensión y que le dijeron: no eres tú quien ama a tus hijos, soy yo el que amo a tus hijos a través de ti. Tú solamente eres un medio a través del cual yo estoy bendiciendo a tus hijos, a través del cual yo estoy manifestando ese amor a tus hijos. Entonces en este ejemplo de cuando la persona se vuelve un espectador, ya las cosas buenas, por ejemplo, supongamos que recibe una atención de alguien, cuando tiene que ir a un lugar con determinadas personas y haya gracia delante de, y las cosas pareciera que le salen bien, deja de creer que es por él, deja de creer que es que yo ya me la sé, o yo ya sé mucho, sino que puede ver que detrás de esas personas está Dios manifestando su amor, está Dios manifestando su misericordia a través de, ya sea de los hermanos en la fe, ya sea de la familia, ya sea en el trabajo cuando uno es bien atendido. Entonces la persona se convierte, así como dice en Santiago 1:17, se convierte consciente de que todo proviene del Padre. Es Ein Od Milvado, que no hay nada fuera de él, no hay nada fuera del Padre. Y en Lucas 11:30, nuestro Señor Jesucristo, testificando acerca de Jonás, dice: porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Entonces vemos aquí que no se trataba de Jonás, trayéndolo a nosotros. No se trata de ti, no se trata de mí. A veces la persona piensa que todo gira alrededor de él, que me miró feo, que no me saludó, o que las cosas no me están saliendo como yo quiero.
No se trata de ti, nada en esta vida se trata de ti. A veces la persona se hace ideas, se hace ilusiones, pensando que es el protagonista y pensando que así como es protagonista de su propia historia, a veces llega a pensar que también es protagonista de la vida de su familia, llega a pensar que es protagonista en su trabajo, llega a pensar que es protagonista en la iglesia. Y en esa confusión, pues, Dios se aleja, como ya lo veíamos, hay cierto grado de ocultamiento. Y Dios lo deja. Si crees que es por ti, ok, está bien. Pero en determinado momento, así como en la vida de Jonás, vemos cómo le enseña. Siempre vamos a recibir aprendizajes, ya sea por la buena o ya sea por la mala. Esperemos estar conscientes de que no se trata de ti, no se trata de nosotros, sino de la voluntad del Padre, así como dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 6:38. Dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aquí hay varios pasajes para, de alguna manera, reforzar esto que estamos viendo. En Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. No para ti, no para mí, sino por medio de Él y para Él. En Jeremías 1:5 dice: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Aquí vemos cómo a cada persona se le ha manifestado una tarea, una función. Y ya en esa función que le tocó desarrollar a cada persona debería sentirse privilegiado por ser usado por Dios en esa área. Segunda de Timoteo 2:21 dice: por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. No dice preparado para cumplir sus caprichos o sus deseos materiales. No, dice preparado para toda buena obra. En 1 de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Que si queremos adoptar un papel, debe ser el de seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, así como Él anduvo en esta tierra, seguir su voluntad y no la nuestra. En 1 Corintios 3:9 dice que porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza suya, edificio de Dios. Entonces aquí el mensaje, hermanos, es hacer conciencia de que a pesar de que la persona tiene una historia, que si nos sentamos a la mesa cada uno podría contar desde su niñez, pero detrás de todo eso hay un Dios que lo fue guardando, hay un Dios que lo ha guiado hasta ahorita que estamos en este momento juntos aquí en su casa, y que nunca se trató de ti, se trata de la tarea que Dios te ha encomendado, y que sepamos aceptarla y poderla llevar a cabo a través del consejo y a través de la palabra que se nos comparte en esta casa. Es el mensaje que quería compartir en esta noche, hermanos. Si nos ponemos sobre nuestros pies, se puede levantar su mano, hermanos, y pedirle a Dios que sea Él en nuestras vidas, que quite todo velo, todo aquello que oculta su presencia en los hogares, en las familias, en el trabajo, que podamos ser genuinos delante de Él en todo momento, que podamos hacer su voluntad, así como el Hijo vino a hacer su voluntad.